dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar atentamente el Santo Evangelio. Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entraron en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Marcos nos presenta en esta oportunidad el cuarto conflicto entre los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, es decir, los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, con Jesús. El día sábado, los discípulos pasan por las plantaciones de trigo y se abren camino arrancando algunas espigas. En el Evangelio de Mateo se dice que tenían hambre. Invocando la Biblia, los fariseos critican la actitud de los discípulos. Sería una transgresión de la ley del sábado, el sabbat, para los judíos. Jesús responde invocando la misma palabra de Dios para mostrar que los argumentos de los demás no tienen fundamento. Recuerda que el mismo David hizo algo prohibido, ya que sacó los panes consagrados del templo y los dio a comer a los soldados que tenían hambre. Y Jesús termina con dos frases importantes. El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Da la importancia Jesús a la persona antes que a la ley. La ley debe estar al servicio de la persona. Bueno, cuando hablamos de la ley, todos nosotros sabemos que la ley es importante en la organización de los pueblos, muy importante, y que las personas que son correctas saben hacer uso de la ley en beneficio de la comunidad. Pero los que no están de acuerdo con la ley son aquellos que obran mal. Para ellos la ley es un estorbo. En el pueblo de Israel la ley se impuso por la fuerza. La ley se impuso como una obligatoriedad sin la cual no se puede vivir de esa manera. A nadie se le puede obligar a que ame a otra persona, por ejemplo, pero en el pueblo de Israel sí se obligaba. Una de esas leyes es el Sabbat, es decir, guardar descanso absoluto el día sábado. Entre los israelitas eran muy exigentes con esta ley, empezando porque, por ejemplo, no podían hacer un nudo y deshacerlo en el mismo día sábado. Lo podían hacer o lo podían deshacer. No podían caminar más de 3 kilómetros. Si alguien caminaba más de 3 kilómetros, estaba pecando contra la ley. Y así sucesivamente. La preparación de los alimentos, mejor dicho, el día sábado no podían hacer absolutamente ninguna acción laboriosa. Debían estar atentos a escuchar la palabra de Dios en la sinagoga, a escuchar la enseñanza de los maestros de la ley
y a vivir en el núcleo familiar. ¿Todo eso es bueno? Sí, muy bueno. Pero cuando la ley se vuelve una obligatoriedad minuciosa, así como tan, caramba, las cosas se complican. El sábado es para el ser humano, al servicio de la persona, y no la persona para el sábado. Durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia, hasta la época de Jesús, los judíos habían observado la ley del sábado y la habían observado rigurosamente. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad en el pueblo, en la comunidad. El sábado era muy riguroso. En la época de los macabeos, hacia la mitad del siglo segundo antes de Cristo, esta rígida observancia llegó a un punto crítico. Atacados por los griegos en día sábado, los rebeldes macabeos preferían dejarse matar y no transgredir el sábado defendiéndose, usando las armas que eran para su defensa, para defender su vida y la vida de la comunidad. Por eso murieron miles de personas, 1000 personas concretamente indicadas en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 2. Reflexionando sobre esta masacre, los líderes macabeos concluyeron que debían resistir y defender su vida, aún a costa del sábado. Jesús tuvo la misma actitud, relativizar la ley del sábado a favor de la vida, pues la ley existe para el bien de la persona, para el bien de la vida, y no la vida al servicio de la ley. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, dice Jesús. El Hijo del Hombre diera una llave para descubrir la intención de Dios que está en el origen de las leyes en el Antiguo Testamento. Por esto, el Hijo del Hombre es dueño hasta del sábado. Al convivir con el pueblo de Galilea durante 30 años, y sintiendo en su piel, en su vida misma, la opresión y la exclusión a que tantos hermanos y hermanas estaban condenados en nombre de la ley de Dios, Jesús percibió que esto no podía ser el sentido de aquellas leyes. Si Dios es el Padre, entonces acoge, como todo buen papá, a todos sus hijos, a todas sus hijas. Si Dios es Padre, entonces tenemos que ser hermanos y hermanas unos de otros. Fue lo que Jesús vivió y lo que Él realizó, desde el comienzo de su vida hasta el final. La ley del sábado debe estar al servicio de la vida, al servicio de la fraternidad, al servicio del encuentro. Que el sábado no se hagan trabajos para estar en comunión con todas las personas que lo rodean. Maravilloso. Fue por su fidelidad a este mensaje que Jesús fue preso y condenado a muerte. Él incomodó al sistema y el sistema se defendió usando la fuerza contra Jesús, pues él quería la ley al servicio de la vida y no en forma contraria. Y por eso Jesús fue hasta la muerte. Los fariseos criticaban a Jesús en nombre de las Santas Escrituras. Jesús responde y critica a los fariseos usando también las Santas Escrituras. Él conocía la Biblia, el Antiguo Testamento de memoria. En aquel tiempo no había Biblias como nosotros las tenemos ahora, impresas, no existían. En cada comunidad había un solo rollo de la Sagrada Escritura, escrita a mano, que quedaba normalmente en la sinagoga. Si Jesús conocía bien las Santas Escrituras, era señal de que durante aquellos 30 años de su vida en Nazaret había participado intensamente en la vida de la comunidad, donde el sábado se leía las Escrituras. Nos falta mucho para que tengamos la misma familiaridad con la Biblia, nosotros ahora en nuestro tiempo, y la misma participación en la comunidad. Esto
Lógicamente, tenemos que reevaluarlo en nuestra vida y acercarnos a esta experiencia de fe. Nuevamente, este punto de crisis, la vivencia de la ley del sábado, nos invita a nosotros para ver cómo estamos viviendo los 10 mandamientos. Y la clave está en, primero, amarnos nosotros mismos, amar a nuestros hermanos, con el mismo amor que recibimos de Dios y que le damos a Dios. Así que preparémonos para vivir de la mejor manera posible este día, habiendo escuchado y comprendiendo bien la Sagrada Escritura.